Fin de espacio promocional y publicitario. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso y queremos saludar nuevamente al periodista y escritor Jorge Ortiz. Jorge, bienvenido, buenos días. Bueno, las protestas en Cuba, algo que se sabía, habían cosas que se habían hecho en otros años, quizá no de las mismas magnitudes que se ven en estos días. Sobre todo algunos dicen que se pueden mirar y visualizar en el mundo por la tecnología. ¿Cómo entender esto, Jorge? ¿Es un tema de la pandemia? 62 años, la gente quiere realmente ya una cosa, ya no la narrativa ni los discursos de 6, 7 horas, sino quieren una vida real, unas oportunidades reales. ¿Cómo observa este hecho, Jorge? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Francisco. Mil disculpas por la demora que tuve y creo que todavía tengo algunos problemas de conectividad, pero ahí trataré de seguir. A ver, lo de Cuba es un drama sin vida. No sé si me quedo con el teléfono o me quedo con la cosa. Creo que ahí, con el teléfono está mejor, pero le estamos observando. No tiene ese doble retorno, Jorge, mil gracias. Cuba tiene un problema de que no hay. Creo que estamos otra vez con el doble. Sí, retorno. Estamos con el doble. No sé si le puede poner silenciar el del Zoom, el micrófono del Zoom. Está silenciado. Está silenciado, dice entonces. No, ahí estamos mejor, ¿no? Sí, ahí sí está Jorge. Perfecto. A ver, Cuba ha tenido durante 62 años un aparato de comunicación absolutamente impecable, que ha hecho que tanto en la isla como fuera de ella, sobre todo quienes son proclives a esa tendencia socialista, le ha convencido de que el régimen cubano es un régimen de dignidad, de independencia, el primer territorio libre de América, y con este grito de dignidad a la gente de Cuba le han bajado los niveles de vida a niveles de subsistencia mínima. Y en cada ocasión que se presenta, hay la esperanza en el pueblo cubano de que hay una apertura. Cuando hubo el colapso de la Unión Soviética en 1990, después del fracaso del socialismo en el mundo y la dispersión de la Unión Soviética, se pensó que era el momento en que Cuba se abriera, introdujera elementos de mercado como lo había hecho la China a partir de 1987 con Deng Xiaoping, que se dio cuenta que el sistema socialista es económicamente improductivo y que por lo tanto hay que introducir elementos de mercado, elementos capitalistas en la economía. Y se esperó que ese momento ocurriera. No lo hizo. Fidel Castro se aferró a la doctrina socialista, empezó esto que ahora llaman la bunkerización, se encerró en el búnker de su ideología y se negó a abrir, y logró que unos años después en Venezuela tuviera un régimen, el del coronel Chávez, con muchas características similares a las cubanas. Y entonces Venezuela empezó a darle a Cuba el subsidio que antes le había dado la Unión Soviética. Después, cuando Castro se enfermó y empezaron todas las crisis, ¿no? Empezaron los años especiales, después la crisis de los banqueros, el maleconazo. Se esperaba que se abriera. Cuando Fidel Castro se enfermó y murió y quedó su hermano Raúl, se pensó que ahí sí habría una apertura. Pero Raúl fue siempre un convencido, un inmovilista ideológico, y tampoco dio un paso adelante. Y finalmente se pensó cuando Díaz-Canel fue nombrado presidente, se creyó que este hombre civil, no militar,
y nacido posteriormente a la Revolución de 1959, abriría el régimen cubano y permitiría mejorar los niveles de vida de la gente. Y ha sido una decepción tras otra. Y hoy la gente se cansó de esperar. Se cansó de esperar porque además en la pandemia pasaron dos cosas. Primero, les hicieron un inmenso engaño sobre el tema de la vacuna, que ya estamos produciendo la nuestra, que tenemos la vacuna solidaria de Rusia y que vamos a... Y los niveles de vacunación en Cuba oficialmente son altos, en la realidad son muy bajos. Y esto se agravó por la crisis del turismo. Llegó un momento en que la economía cubana, tan enormemente improductiva, empezó a depender casi exclusivamente del turismo. Cuando por la pandemia el turismo se paró, Cuba cayó en la miseria y la gente se cansó de esperar y hoy está en las calles. Jorge, pero hay una reacción. El propio Díaz-Canel dice cosas como esta, además de, claro, de enfrentarse a una realidad que no la han querido ver. Y estamos dispuestos a todo, y estaremos en las calles combatiendo. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Ahí hay un reto, Jorge. Vamos a salir a las calles a combatir. A combatir, o sea, a silenciar. Aquí hay una actitud, Jorge, típica del partido único, típica de la dictadura. Y claro, van a ver, y le escuchábamos a Joanny Sánchez, esta periodista cubana del piso 14, como suele decir ella, decir, miren, aquí hay gritos, aquí hay cosas que no, pero también nos están agrediendo, nos están cayendo a palos. Dice Jorge, ¿esto provocará qué cosas más y qué debe hacer América Latina sobre esto, Jorge? América Latina nunca hará nada. La falta de solidaridad de América Latina con el pueblo cubano ha sido inmensa. Cuando ocurren estos desahogos populares, estos intentos de apertura del pueblo cubano, más bien es la izquierda latinoamericana, sobre todo la izquierda más antidiluviana, más cuadriculada, la que se moviliza diciendo que el pueblo cubano tiene que defender su revolución y que la CIA, el imperialismo, etcétera, todos los pretextos que ya hemos conocido durante tantos años son los culpables de estas manifestaciones y que quienes están en las calles son agitadores pagados, el mismo pretexto que se ha oído pues en Cuba desde hace 62 años. En cambio, los gobiernos de América Latina suelen ser muy parcos, muy cautelosos, muy timoratos, muy tartamudeantes a la hora de expresar su solidaridad con el pueblo cubano. Y más bien esa izquierda se moviliza. Ya oiremos a los tontos más representativos de la izquierda radical latinoamericana, como Daniel Ortega, como Nicolás Maduro, como Rafael auténtico, no debe permitir estas manifestaciones de la contrarrevolución, todos estos adefesios que hemos oído tantos años y que lo único que han hecho es hundir más el nivel de vida del pueblo cubano, ayudar al gobierno cubano a mantener una dictadura fracasada y ya en cierto sentido insostenible. Yo creo que esta represión, la violencia de la represión que desató el régimen socialista cubano, lo que hará es aterrorizar a la gente. La gente tendrá que volver a sus casas, porque el momento que apagan las luces de los barrios que están agitados y les piden a las turbas seguidoras del Partido Comunista que vayan a rodear las casas de los opositores, y con los barrios en obscuras hay el riesgo de saqueos, de ataques, de violaciones, entonces la gente se atemoriza y se encierra. El sistema cubano está hecho en 3 niveles de represión. Hay una primera represión que es la represión policial normal, una policía muy bien dotada, muy bien armada, con mucha capacidad de control de las calles. Una segunda represión más especializada con esta especie de Gestapo o de SS,
que tienen los cubanos, que son los boinas negras, que los sacan en condiciones especiales cuando hay que dar palo en serio. Y un tercer nivel que es el paramilitar, los comités de defensa de la revolución. Lo que hizo Díaz-Canel el domingo fue llamar a los comités de defensa de la revolución. Cuando dice la calle es de los revolucionarios, la calle es de los comunistas, está lanzando a la calle a los comités de defensa de la revolución para que vayan a apalear a la gente, que fue exactamente lo que pasó. Si eso falla hay que sacar a la policía, y si eso falla hay que sacar a los boinas negras. Y entonces, pues, la gente termina hundiéndose por el temor, metiéndose en su casa, lamentándose su situación, esperando que algún día la rebelión sea generalizada, pero las esperanzas de Cuba cada día son menores, ¿no? Es decir, si no hubo el cambio cuando hubo la crisis de la Unión Soviética, cuando hubo las manifestaciones de la gente, cuando hubo la crisis de los balseros, cuando se retiró Raúl Castro, cuando asumió Díaz-Canel, es evidente que el régimen cubano está, vuelvo a esa palabra, bunkerizado, encerrado en el búnker de su ideología, de su fanatismo, de su radicalidad, y no se abrirá. Pudo haber seguido el ejemplo de Deng Xiaoping en China, pudo haber seguido el ejemplo del Doi Moi vietnamita, dos países que, manteniendo el control político del Partido Comunista, introdujeron en el ineficiente sistema económico socialista elementos de mercado, elementos capitalistas, y lograron mejorar el nivel de vida de su gente. Jorge, políticamente entonces usted encuentra que hay un pueblo atrapado y que van a usar la fuerza, pero además exportan el modelo y quieren, usted ve en Chile, usted ve aquí mismo en octubre, lo que nos ha pasado, lo que pasa en la Nicaragua de Ortega, que dicen que Somoza es un niño de pecho al lado de Ortega con lo que ha hecho en estos años, y de su esposa no se dice que colecciona zapatos y carteras, pues no es cierto. Y claro, y tiene a Maduro y tiene gente de Cuba en esos dos. Igual ya hay nuevamente gente de Cuba en Bolivia, y se dice que aquí no se han ido todos y que están cobrando. El propio Díaz-Canel dice que como se ha rebajado toda esa asistencia humanitaria que daban y que a su vez daban recursos, que hay dificultades. Sí reconoce que hay dificultades económicas de financiamiento del modelo, Jorge. Y claro, pero siempre lo atribuye a causas externas. No tienen el coraje de decir no vamos por buen camino. Ya lo oímos estos días a Mario Díaz-Canel decir es del imperialismo norteamericano, bloqueo que además no existe, es un embargo. Hay quienes pues se obstinan en utilizar la palabra bloqueo, incluso lo ponen en enciclopedias, pero en realidad el bloqueo ocurrió unos días de octubre de 1962, cuando hubo la crisis de los misiles entre el presidente Kennedy y el primer ministro Nikita Khrushchev, y ahí sí los barcos norteamericanos bloquearon la isla de Cuba para obligar a desmantelar los misiles nucleares que apuntaban a la Florida. Pero el resto es un bloqueo, es un embargo, un embargo además que desde hace muchos años ha sido violado mediante una triangulación. Se triangula con empresas, primero eran panameñas, ahora entiendo que son sobre todo bielorrusas, y hacen una triangulación de manera que los bienes que quisiera importar Cuba y que no puede importarlos directamente de los Estados Unidos por el embargo, pues triangula, incluso en una época triangulaban a través de empresas canadienses. Es decir, eso es un pretexto, pero el grave problema de Cuba es eso, que el gobierno nunca ha reconocido que es la ineficiencia del modelo. Cuba es un país cuyo sistema socialista no se mantiene por sí sola, como no se mantuvo en ninguno de los países de la órbita soviética durante medio siglo, y terminó colapsando. Cuba debería tener, como tuvo la China de Deng Xiaoping, o como tuvo el Vietnam en la época del Doi Moi, el valor de reconocer que el sistema como está no funciona, que el socialismo es un sistema que ha fracasado una y 100 veces. Tiene desde el año 17, desde la Revolución Rusa, 103 años, casi 104 años de fracasos. Y por lo tanto, pues lo que hay que hacer es abrirlo, cambiarlo, modificarlo, introducirle elementos ajenos. El gobierno de Cuba no lo hace, no lo hizo con Fidel, no lo hizo con Raúl, no lo está haciendo con Díaz-Canel, y por lo tanto la situación de Cuba es desesperada. Por eso la gente, a pesar de la brutalidad de la represión, se lanza a las calles como
de tanta hambre no nos podemos tragar la libertad. Es indispensable trabajar, y dice este SOS por Cuba, tiene que sonar. Pero claro, esta cosa así como de no se puede ser contrarrevolucionario, no, pues es casi un diploma a la izquierda, y entonces los gobiernos de centro derecha incluso, terminan por halagar al propio modelo de sometimiento, ¿no? Jorge, si no viene de adentro de la isla, este modelo de persecución, como podrá ver ahí, de persecución, de maltrato, de esto, del susto que genera cuando ya están actuando los aparatos represivos, termina entonces por agotar, y no encuentra sino que en el mismo Partido Comunista que alguien decida levantarse y abrir, o estas marchas, este malecón repleto en La Habana podrá significar algo más. A ver, yo en este sentido soy pesimista. Creo que Cuba tiene, como decía otro gallego, como los Castros, como era el generalísimo Franco, está atado y bien atado. Y va a ser muy difícil una apertura mientras Raúl Castro viva. Y había la esperanza que cuando Fidel Castro ya se enfermó, tuvo esa agonía larga, dolorosa, pues el poder pasar a Raúl, y Raúl tuviera la valentía de abrir el sistema. Raúl incluso llegó a decir, cuando asumió la presidencia, que había que eliminar una serie de prohibiciones absurdas, o prohibiciones. Sí. Palabras, y no solo que no eliminó esas prohibiciones absurdas, sino que las mínimas aperturas que había habido, como por ejemplo estos comedores populares, en que la gente pues en su casa ponía 2 mesitas y tenía 6 comensales para redondearse sus ingresos magros, pues inclusive empezó a eso, dar marcha atrás. Y ahora, mientras viva Raúl, que es quien está el poder detrás del trono, que es quien sigue mandando a pesar de ya no ser ni presidente ni secretario general del Partido Comunista. A lo mejor cuando Castro se vaya hay una nueva generación de líderes en Cuba. Ciertamente no va a ser Díaz-Canel. Díaz-Canel siempre un hombre gris, mediocre, obediente, el típico aparachic de los países socialistas, el hombre que cumple las órdenes, que pese a no ser militar es obediente y no deliberante. Pero hay en Cuba sectores que aparentemente están pensando de otra manera. Ya pasó, ya lo vimos, por ejemplo, con Ricardo Laje y con Felipe Pérez Roque. Ellos fueron defenestrados deshonrosamente, porque aparentemente Fidel Castro, que todavía mandaba ese momento, se dio cuenta que estos 2 jóvenes, el uno en el sector económico, Laje, el otro en el sector político, Pérez Roque, estaban dispuestos a abrir Cuba, a introducir en el sistema socialista elementos de libertad económica y política. Y los Castro siempre han sido unos defensores radicales, fanáticos, obsesivos de la ortodoxia marxista. Ahí están los resultados. Por lo tanto, tal vez algún día, cuando falten ya también Raúl Castro, cuando estos herederos duros, seguidores de la línea como de Mario Díaz-Canel, sean obligados a dar un paso a un costado, lleguen a la dirección del Partido Comunista gente como la gente de la China en 1978, o la de Vietnam en los años comienzos de los 90, cuando hicieron la apertura y mejoraron el nivel de vida de la gente. Antes lo veo yo muy difícil. El aparato represivo cubano y el aparato propagandístico cubano es absolutamente eficiente y absolutamente despiadado. Tanto que lo exportan y lo han querido instalar en América Latina, ¿no? Encuentran ahí su Unión Soviética para sobrevivir y succionan todo lo que pueden. Pero el modelo entonces, Jorge, es el del control total, y aquel que discrepa la eliminación, la persecución, la agresión. Aquí entonces sí debemos agradecer, diríamos así, esta apertura que hubo para no instalarnos en ese modelo, pero van en busca de Chile, van en busca de Bolivia, y no sé si la Venezuela actual también tenga alguna salida,
por más de las marchas que ahí las hemos visto, ya vemos cómo atacan a Guaidó el día de ayer nuevamente. Son modelos represivos y que generan susto, Jorge. Sí, son modelos, el socialismo es un modelo intrínsecamente represivo. Incluso lo vimos aquí durante los turbulentos años del señor Correa. Vimos que él hacía lo mismo que hizo Díaz-Canel el domingo. Recuerden ustedes recuerde Francisco lo que pasó en la Universidad Católica de Guayaquil. ¿Cuántos están afuera y cuántos estamos aquí, sí? Llamando a sus seguidores a que vayan a apalear a los jóvenes que protestan. Lo hizo aquí Correa, un acto de una indignidad y de una cobardía pocas veces visto en la historia del Ecuador, y es siguiendo el ejemplo cubano. Y trató de crear comités de defensa de la revolución, y peor todavía, algo que también fue indigno, incluso que raya con la traición a la patria, cuando instaba a las Fuerzas Armadas, las instigaba a que sean parte del proyecto. Eso lo decía Correa, es decir, convertir a las Fuerzas Armadas no en Fuerzas Armadas nacionales, sino en Fuerzas Armadas del partido, como pasa en Cuba, como pasa en Venezuela, donde no tienen Fuerzas Armadas del país, sino del partido. Aquí se trató de hacer lo mismo porque esa es la esencia, la naturaleza misma del sistema socialista. Es un sistema que no da espacios para ninguna otra opinión. Y por eso, pues aquí también vimos que cuando alguien discrepaba, como lo hacía usted, como lo hacía yo, como hacían otros periodistas, pues no solamente éramos insultados, ofendidos, perseguidos, éramos denigrados, se nos acusaba de traidores a la patria y de mercenarios, ¿no? Como que estuviéramos a sueldo de alguien para tratar de dañar el proyecto político del gobierno, es decir, tratar de convertirlo en una especie de paria social, una persona repudiable que no merece ser sostenido socialmente. Es decir, lo vimos. Y claro, esto en 62 años de socialismo en Cuba ha sido perfeccionado hasta niveles impresionantes. En 23 años de aplicación en Venezuela ha ocurrido casi lo mismo, pese al fracaso absolutamente atroz de lo de Venezuela. Un país con reservas probadas de petróleo de 300.000 millones de barriles, las mayores del mundo. Es un país que se hunde en la pobreza, que cada día la gente huye como puede, como huyeron los balseros de Cuba a lo largo de los años. Y sin embargo hay quienes siguen sosteniendo que ese sistema es válido, ese sistema que expulsa a la gente, que le obliga a salir corriendo a buscar su futuro, la vida, la comida de sus hijos en cualquier parte, y se van incluso a países que tampoco son un emporio de riqueza. La gente está tan desesperada en Venezuela que cuando ya no puede ir a los Estados Unidos, al Canadá, a la Unión Europea, busca su vida en el Ecuador, en Colombia, en Chile, en donde pueda, países que tampoco están nadando en la abundancia, pero que por lo menos alguna prosperidad tienen y sobre todo tienen un poco de libertad. Yo veo a Cuba un país que no tiene por ahora salida. Creo que... ¿Usted piensa, Jorge, que lo que pasó el fin de semana, lo que está pasando en estos días, aplacarán de inmediato, los van a perseguir, los van a meter presos como ya lo han hecho? O sea, ¿usted ve un camino más largo, más tortuoso de lo que se ha visto? Entonces ahí viene una pregunta que tiene que hacernos reflexionar a América Latina sobre todo y entonces ¿cómo hacemos que la democracia funcione mejor, responda a las expectativas para que no caigan en estos cantos de sirena y nos sometan a palos? Porque eso es lo que hacen, Jorge. Creo que lamentablemente la solución es a largo plazo y es de educación. Un pueblo educado, un pueblo con niveles altos de cultura, de reflexión, difícilmente cae en las ensoñaciones del populismo. Y siempre se dice, no es cierto, Alemania al comenzar los años 30 también cayó en las ensoñaciones del populismo y terminó en el nacionalsocialismo de Hitler. Pero claro, era una situación absolutamente desesperada, era una situación absolutamente anormal. Alemania no solamente había perdido la Primera Guerra Mundial y había sido devastada, sino que los vencedores en la Primera Guerra Mundial, especialmente Inglaterra y Francia, se empeñaron en desarmar, en incluso desmantelar la industria alemana y convertir a Alemania en un país casi pastoril,
hacerlo retroceder 100 años en el desarrollo a un país que con Inglaterra estaba a la cabeza de la revolución industrial. Entonces, en esa situación de absoluta desesperación, también los alemanes cayeron en la ensoñación del populismo. Pero habitualmente el populismo solamente triunfa, solamente llega en los países en que hay altos índices de falta de educación o la educación pública es muy mala, y eso permite que la gente caiga en las ensoñaciones del populismo, sea engañada por estos cantos de sirena de los revolucionarios, de quienes ofrecen paraísos a la vuelta de la esquina. Los paraísos no están a la vuelta de la esquina, los paraísos están lejos, y para avanzar a ellos hay que trabajar, hay que dedicarse, hay que empeñarse. El sistema capitalista, con todas sus enormes deficiencias, insuficiencias e ineficiencias, es un sistema que permite liberar las mejores energías humanas. Hay competencia, y a veces competencia despiadada, y hay perdedores en esa competencia. Pero cuando funciona ese sistema, cuando ha funcionado, ha generado los mayores niveles de prosperidad que haya conocido el mundo en sus 13.000 años de historia. Así de fácil, así de cruel. Lamentablemente, pues, son más fáciles los cantos de sirena del populismo. Hay una historia, permítame que Sí. me robe un minuto. Lo contaba Platón hace 2.500 años en el siglo de oro griego. Hace 2.500 años, Platón decía que hay un enfermo que está muriendo, que cada día desciende más hacia la tumba, y que un día que hay un día de sol decide salir a dar un pequeño paseo y se encuentra a los pocos pasos de su casa con un médico, y el médico le dice: no, tu caso no es irremediable, pero tienes que aplicarte en esta dieta rigurosa, tienes que dejar de salir, de comer tales cosas, de fumar, de beber, de todos los excesos, y tienes que hacer gimnasia y una vida dura, rigurosa. Da unos pasos más allá y se encuentra con un político, y el político le dice: no hay problema, lo tuyo, como le dijo el médico, no es definitivo, no estás condenado a morir. Lo que tienes es que levantar tu ánimo, vive, disfruta, sal, anda con amigos, anda a la taberna, anda a la cantina, tómate unos tragos. Obviamente, en esa situación en que el uno le ofrece dificultad, rigores, complicaciones para llegar a mejorar su salud, y el otro le dice: diviértete, sé alegre y así también te vas a curar, el enfermo, pues, a Platón, opta por seguir la recomendación del político. Pocas semanas después está muerto. Eso les pasa en nuestros países. Seguimos la recomendación del populista, que ofrece soluciones a corto plazo: cama, dame y chocolate, que dice: este es un país rico, próspero, es un país lleno de abundancia, lo que es mal administrado. Cuando yo administre esto, como nos decía Correa, esto va a cambiar. Y claro, lo que llegan es a esto. Correa desencadenó la terrible crisis económica que todavía estamos pagando, que la pagó el gobierno anterior y que la heredó el gobierno del presidente Lasso. Pero claro, los pueblos siguen cayendo en eso. ¿Cuándo saldremos de eso? ¿Cuándo no se repetirán Cubas, Venezuelas, Bolivias? Cuando tengamos pueblos con niveles culturales, educacionales más altos. Cuando después de una o dos generaciones la gente tenga capacidad de reflexionar y se dé cuenta que esas soluciones fáciles no son posibles, ¿no? No son. Jorge, en estos temas y lo de la educación, o sea que no hay educación en Cuba sino adoctrinamiento. Esto de los niveles científicos a los que llegan es el aprovechamiento de gente que, si tuviese más oportunidades, sería mucho mejor, podríamos decir. La igualdad en la pobreza, en definitiva, y solo el éxito para el partido y los dirigentes del partido. ¿Cómo medir? Y nosotros hemos trasladado un montón de profesores con sueldos que pagan una parte al gobierno cubano, médicos también. ¿Exportan eso, Jorge? ¿Cómo respondemos? ¿La educación en Cuba no tiene que ver con educación, sino con adoctrinamiento? Sí, evidentemente es así. No cabe duda que los niveles educacionales de Cuba son mejores que los de muchos países latinoamericanos. Pero básicamente es una educación dirigida al adoctrinamiento, a convertir al cubano normal, al hombre del pueblo, en un militante
más que en un ciudadano, porque el concepto de ciudadano implica derechos, implica garantías, implica libertades y también implica responsabilidades, por supuesto, pero implica derechos, garantías y libertades. Ese es el concepto ciudadano. En Cuba lo que crean es súbditos del Partido Comunista, crean militantes. Gente que a lo mejor está mejor educado que en muchos países latinoamericanos, pero que han perdido la capacidad de reflexión, que son seguidores incondicionales, obstinados y reflexivos de las directrices de los caudillos. En este caso era una adoración ilimitada por Fidel Castro, después por Raúl y ahora por todo lo que significa el Partido Comunista. Pese a ese adoctrinamiento, pues vemos que cada día hay más fisuras. Que haya aparecido alguien con el valor y la inteligencia de Yoani Sánchez es una buena demostración de que todavía se cuelan por el oscuro sistema educacional cubano unos rayos de luz que y Yoani Sánchez ha tenido el coraje de enfrentar a la dictadura y de contarle al mundo la verdad de lo que pasa, contarle sobre todo de la vida diaria del cubano, una vida, como ella decía, gris, sin esperanzas, ¿no? Ella decía cuando murió Fidel Castro, decía que Raúl no solamente hereda un país con números rojos, un país desalentado, un país con un sistema socialista absolutamente improductivo, sino que, dice, va a tener que lidiar con la desesperanza de la gente que se ha convertido en autómatas, como los personajes del 1984 de Orwell, o del Mundo Feliz de Huxley, que gente que cumple las órdenes, que va a su trabajo, que hace lo que puede, que repite las consignas y que espera vivir tranquilo, en paz, con su modestia, con sus carencias, con sus limitaciones, pero sin meterse en líos con el Estado, porque él sabe el Estado, el gran hermano, es todopoderoso. Y yo creo que ese es el destino del pueblo cubano, hasta que no haya un cambio de generaciones. Yo creo que en América Latina, lamentablemente, estamos viviendo un mal momento para la democracia. Al Perú el triunfo de Castillo le anticipan días difíciles, turbulentos. Pronto empezaremos a ver gente que huye del Perú y a estar en nuestras calles, en las calles de otros países. La Asamblea Constituyente, que por definición es una mala idea, muy atractiva, no sé por qué, inexplicablemente para la gente, especialmente para la gente que no sabe la historia y que no sabe cuántas asambleas constituyentes se han hecho en la historia de América Latina, el Ecuador incluido, y nunca han servido para nada, pero a la gente le encanta la idea de una asamblea constituyente. La asamblea constituyente chilena fue una pésima idea, fue un retroceso, ¿no? Un retroceso enorme y una consecuencia de la falta de temple, de coraje, de visión, de valor del presidente Sebastián Piñera, que se sacó del problema de encima y se lo mandó a Chile. Ya no tiene el problema Piñera, ahora tiene toda la sociedad chilena el problema de una asamblea constituyente del que va a salir un mamotreto como el de Montecristi. Es posible que en Colombia el año próximo gane el señor Gustavo Petro. Estamos viendo la radicalización cada día mayor del peronismo. El peronismo es la causa única del colapso argentino. Argentina en 1946 era la sexta economía del mundo. Hoy a duras penas logra mantenerse en los 6 primeros de las economías latinoamericanas gracias al tamaño de la Argentina. Es un desastre. Y el peronismo sigue radicalizándose. Y es posible que en el Brasil vuelva a triunfar el Partido de los Trabajadores. Y estamos viendo la deriva autoritaria cada día mayor de Nayib Bukele en El Salvador. Es decir, América Latina está en malos días. Este momento la democracia tiene dificultades en toda América Latina, uno de los pocos países que logró salvarse del despeñamiento democrático fue el Ecuador con el triunfo de Guillermo Lasso y la derrota, eso es muy importante, y la derrota del correísmo. Y eso es, ¿no? Malos días, y entonces pues esto le dará cierto sostén, cierto oxígeno para que sobreviva más el penoso régimen cubano y el penosísimo régimen venezolano. Jorge, muchísimas gracias por las reflexiones, por dialogar. Estaremos en contacto. Buenos días. Gracias, Jorge. Sí, gracias, Francisco. Hasta pronto. Ha estado con nosotros el periodista y escritor Jorge Ortiz, El caso de Cuba, la democracia. Enseguida volvemos. Estará con nosotros Verónica Sevilla y Carlos Larriate. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario.
¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático y difiérelo hasta 36 meses.